Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo con nosotros a través de esta lección. Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva lección de matemática junto al mismísimo tío Jorge de matemática. Chavales, en la lección de hoy día ustedes van a aprender lo siguiente: a aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver de qué va este asunto. ¿Y quién es Pitágoras? Bien, el teorema de Pitágoras, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Este señor que está aquí se llama Pitágoras. Fue un profesor de matemática que existió hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque dice que el teorema de Pitágoras es una relación matemática dada a través de los lados de un triángulo rectángulo, en el cual dos lados que forman un ángulo recto se llamarán catetos y el otro lado más largo, que está aquí, se llamará hipotenusa, ¿ya? Pero no hemos explicado todavía por qué se llama teorema de Pitágoras. Bueno, lleva este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica. ¿Qué es la escuela pitagórica? Te voy a explicar un poquito de historia de la matemática. Este señor que está aquí, que se llama Pitágoras, fue un profesor de matemática que existió hace muchos años. Y él tenía una escuela, la llamada escuela pitagórica. Así como también existe el nombre de tu colegio, el colegio de él se llamaba escuela pitagórica. Y este señor, ¿no es cierto?, difundió a través de sus estudiantes que existía una relación matemática entre los lados de un triángulo rectángulo cualquiera, en donde él, para poder establecer esa relación y poder dar identidad, él dijo lo siguiente: este lado que está aquí, con este otro lado que está acá, que ambos forman un ángulo recto, le llamaremos catetos, ¿ya? En cambio, el otro lado, el más largo, ¿ya? Ese lado que ahí está cruzando, como es el más largo, el nombre también va a ser más largo, hipotenusa. Eso dijo este señor. Pero anteriormente en Mesopotamia y también en el antiguo Egipto se conocían ya estas relaciones numéricas. Se conocían ternas de valores, o sea, tres valores numéricos que correspondían, ¿no es cierto?, con los lados de un triángulo rectángulo como el que está dibujado acá. Se utilizaban para resolver problemas matemáticos a los citados triángulos, rectángulos, tal como se indica en algunas tablillas o papiros, como el que te estoy mostrando aquí, ¿no es cierto? Ya, eso corresponde a una tablilla o a un papiro, pero resulta de que aquí mencionan que no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente la relación. O sea, aquí todavía está esto en investigación histórica, que es lo que te están diciendo aquí, que en la historia todavía se está investigando si realmente Pitágoras descubrió su propio teorema o se basó en investigaciones más antiguas en donde ya existía esta relación matemática. Pero todavía no hay ningún documento descubierto que nos dé a conocer de que Pitágoras no fue el que descubrió su propio teorema, sino que esto ya existía antiguamente. Porque como dicen las malas lenguas de la historia de la matemática, en realidad, este teorema era más antiguo, ¿ya?, que Pitágoras, y llegó a la escuela pitagórica a través de sus estudiantes, y este caballero lo empezó a enseñar y le puso su nombre. Eso dicen. Pero, como dicen aquí, todavía no hay un documento que pueda probar eso. Entonces, todavía le vamos a llamar teorema de Pitágoras y vamos a asumir
de que este profesor de matemática, así como tío Jorge, ¿no es cierto?, fue el que descubrió este teorema y se lo compartió a sus estudiantes llamándole teorema de Pitágoras, en donde en los lados de un triángulo rectángulo, para poder explicar su teorema, a los lados que formaban el ángulo recto le llamó cateto, ¿no es cierto?, cateto, cateto, pero al otro lado, que era el más largo, le llamó hipotenusa. Pero ¿por qué puso estos nombres? ¿Y por qué hay dos lados que tienen el mismo nombre y hay otro lado que tiene un nombre diferente? ¿Está eso, de casualidad, relacionado con el teorema? ¿Y qué explica este teorema? Porque claro, me estás diciendo que hay un descubrimiento de un caballero llamado Pitágoras, pero ¿qué fue lo que descubrió? ¿Qué fue lo que él planteó? ¿Y para qué sirve? Vamos a ver a continuación. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el descubrimiento de este caballero? Dice que el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Qué significa esto? Significa que aquí tenemos un triángulo rectángulo donde ya te dije anteriormente que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el otro lado más largo, ese que está ahí atravesándose, se llama hipotenusa. Dice lo siguiente: se multiplica dos veces la medida de este lado, que mide 3 por 3, 9 cuadritos. Ya, supongamos que eso ahí es 9. Le vamos a poner 9. 9 le vamos a escribir. Le vamos a escribir ahí un 9, para no olvidarlo. Ese es un detalle. Ahora, vamos a ver qué ocurre acá abajo. Este otro lado mide 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos mide de largo. Pero si yo multiplico 4 por 4 formando un cuadrado, tengo 16. Lo voy a escribir acá. Este señor me está diciendo que si nosotros sumamos 9 más 16, me va a dar como resultado la hipotenusa por sí misma formando un cuadrado. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mide la hipotenusa. Y 5 por 5 es 25. ¿Y cuánto es 9 más 16? 25. ¿Qué pasó aquí? Se cumplió lo que decía Pitágoras. Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 5 por 5, ¿ya?, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. O sea, la suma de 3 por 3, 9, más 4 por 4, el 16. ¿Se cumple? Se cumple, señor Pitágoras, lo que usted está mencionando. Pero esta relación matemática nosotros tenemos que llevarla a la realización de un ejercicio matemático. Vamos a ver lo que aparece a continuación. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿Para qué sirve el descubrimiento de este señor? Consideramos que en un triángulo rectángulo siempre tendremos tres lados. Consideramos que un triángulo rectángulo siempre tiene tres lados. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es lo que sucede, lo que pasa si solamente conocemos la medida de dos lados? Y quiero saber cuánto mide el otro. ¿Cómo podríamos encontrar la medida que nos falta, del otro lado que nos falta? Ejemplo, miren ahí. Miren. Ahí tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tengo dos medidas, que son los dos catetos. Y la que me falta es la que Pitágoras le decía hipotenusa, que es el lado más largo. Este cateto mide 5 centímetros.
el otro cateto mide 12 centímetros. Pitágoras me dice que 12 multiplicado por 12, si yo le sumo el 5 multiplicado por 5, me va a dar como resultado el lado que me falta multiplicado por sí mismo. O sea, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está aquí arriba. Aplicando teorema de Pitágoras. Pitágoras me dice que cateto multiplicado por sí mismo más cateto multiplicado por sí mismo es igual a la hipotenusa multiplicada por sí misma. Pero yo quiero saber el resultado de la hipotenusa. Solamente la hipotenusa sola. Yo no quiero la hipotenusa multiplicada por la hipotenusa. Yo quiero la hipotenusa. ¿Ya? Yo quiero esta medida. No quiero el cuadrado entero. Entonces ahí tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. Que el teorema de Pitágoras nosotros lo vamos a tener que modificar. ¿En qué sentido? En que yo lo que quiero, lo que a mí me sirve es la hipotenusa como una medida de longitud, como una línea. Yo no quiero el cuadrado completo. Yo no quiero la hipotenusa al cuadrado. Yo quiero la hipotenusa sola. Entonces lo que hay que hacer, niños y niñas, esta potencia hay que sacarla y hay que llevarla al otro lado. Cuando la llevamos al otro lado, llega como raíz cuadrada. Y así dejamos la hipotenusa sola. Porque yo lo que quiero es hipotenusa. Hipotenusa. Entonces agregamos un nuevo signo a nuestro teorema de Pitágoras, que es el signo de la raíz cuadrada. Tranquilo, porque eso lo vas a sacar al final. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora que tenemos nuestro teorema de Pitágoras listo para ser resuelto, ponemos las medidas correspondientes. ¿Cuáles son las medidas correspondientes? Cateto al cuadrado, ya, ahí está, 12 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 5, ¿ya? 5, aquí está, ¿no es cierto?, al cuadrado. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. ¿Qué? La raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado me va a dar como resultado la hipotenusa. Esto se desarrolla paso a paso, pasito a pasito. Lo primero que hay que hacer es resolver las potencias. 12 al cuadrado significa 12 por 12. Y 12 por 12 es 144. Ahí está, 144. Ahí está, 12 por 12, 144. También tengo que resolver el cálculo de 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 5 elevado a 2. Y eso es, en potencia, 5 por 5. 25. Ahí está. 25. Bien. Ahora que tengo 144 y tengo 25, tengo que hacer la suma. 144 más 25. Y 144 más 25 es 169. Ahora, finalmente, saco la raíz cuadrada de 169, que sería 13. 13 es lo que mide la hipotenusa. O sea, la respuesta sería que el lado que nos falta aquí son 13 centímetros. Y aquí están los pasos que nosotros hicimos. El primer paso es recordar el teorema que dice Pitágoras. Ya, lo recordamos. Lo planteamos para poder resolverlo. ¿Cómo?
esa hipotenusa al cuadrado la llevamos al otro lado y la transformamos en una raíz cuadrada para dejar la hipotenusa sola. Ahí está la hipotenusa sola. Porque yo lo que quiero es la hipotenusa. No quiero yo ese cuadrado. Quiero la hipotenusa. A mí me interesa saber la medida de ese lado, no el cuadrado que se forma. El cuadrado que se formaba era 169. Entonces, ya, recordé el teorema, lo planteé. En vez de tener palabras escritas ahí, las cambié por los números. O sea, el 12 y el 5. Discúlpenme. El 12 al cuadrado más el 5 al cuadrado. ¿Ya? Sería como tener aquí 12 al cuadrado, 5 al cuadrado. 12 por 12, 144. Desarrollamos las potencias. 12 por 12, 144. 5 por 5, 25. Nuevamente, vemos qué es lo que hay que hacer. La suma. 144 más 25 les dio 169. Ahora calcularemos la raíz cuadrada de 169. 13. Por lo tanto, ahora estamos aptos para poder dar a conocer nuestra respuesta. Y la respuesta de este problema matemático es que efectivamente la hipotenusa mide 13 centímetros. Muchas gracias, señor Pitágoras, por habernos ayudado a encontrar la medida que nos falta en este triángulo rectángulo. Si tienes alguna duda, retrocede este vídeo hasta el principio o hasta la parte de que aquí comencé, para qué sirve el teorema de Pitágoras, y repásalo nuevamente para lo que viene a continuación. ¿Cómo calculo ahora la medida de un cateto? Porque claro, lo que calculé en el ejercicio anterior fue la hipotenusa. Ahora necesito yo la medida de un cateto. Sabemos cómo calcular uno de los lados del triángulo rectángulo conociendo ambos catetos, o sea, la hipotenusa. Pero ¿qué sucede si conocemos solamente la medida de un cateto y la hipotenusa y quiero calcular la medida del otro cateto? ¿Aplicaremos el teorema de Pitágoras de la misma manera? No. No. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo lo siguiente. Este cateto mide 3 metros. Ahora hablamos en metros. La hipotenusa mide 5 metros. Pero no tengo idea cuánto mide el otro cateto. Acá, en vez de sumar, vamos a restar. ¿Por qué? Apliquemos el teorema de Pitágoras. Pitágoras me dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Ahí está. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente, niños y niñas. Porque yo lo que quiero es un cateto, no una hipotenusa. Vamos a trasladar este cateto que está sumando al otro lado. Va a llegar restando. Ahí está. Lo tiré para el otro lado, como una ecuación. ¿Ya? Estoy todo resolviéndolo como si fuera una ecuación. Está sumando, quiero que se vaya para allá y va a llegar restando. ¿Qué conseguí aquí? Conseguí que el cateto que yo necesito encontrar quedara solo. Pero es un cateto al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Este elevado a 2 también lo voy a tirar para el otro lado. Llega como raíz cuadrada para todo lo que está aquí. Lo mismo que hice anteriormente. Entonces, mi fórmula queda ahora de la siguiente manera. Que para encontrar la medida de un cateto, debo
calcular hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, lo debo restar y finalmente calcularle a eso la raíz cuadrada. Bueno, reemplacemos los números. ¿Cuánto mide la hipotenusa aquí? Mide 5. Ahí está el 5. 5 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Primero tengo que resolver las potencias. No me puedo poner a restar. Resuelvo las potencias. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Ahora puedo resolver la resta. Al 25 le quito 9. Me dio 16. Y ahora que tengo un solo número, ahí puedo calcularle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, el cateto mide 4 metros. Ahí tengo la respuesta. 4 metros. Eso es lo que mide este cateto, ¿no es cierto?, que está aquí. Respuesta, 4 metros. De esa manera calculo la medida de un cateto. Si necesitas volver a repasar cómo calcular un cateto, te sugiero que retrocedas el video para que puedas, ¿no es cierto?, volver a entenderlo. Calcular la medida de la hipotenusa y calcular la medida de un cateto es lo principal y lo esencial para poder aplicar el teorema de Pitágoras en distintos contextos. Porque ahora vamos a ver cómo resolvemos un problema matemático con el teorema de Pitágoras. Pon atención a continuación. ¿Qué podemos calcular en un triángulo isósceles? Este triángulo es diferente al triángulo rectángulo en el sentido en el cual está ahí planteado. ¿Por qué? Te voy a contar lo siguiente. Un triángulo isósceles se puede formar con dos triángulos rectángulos reflejados, como este triángulo rectángulo que está aquí demarcado con la línea roja, que lo reflejé al otro costado, ¿ya?, para formar un triángulo isósceles. Por lo tanto, la altura de un triángulo isósceles, cuánto es lo que mide de arriba hacia abajo, corresponderá al cateto de uno de los triángulos rectángulos contenido en él. Aplicando el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto desconocido, o sea, la altura del triángulo isósceles, quedaría así. Veamos primero el triángulo isósceles antes de ponernos a calcular. Este es el triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica de un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. O sea, este lado que mide 10 centímetros, el otro lado que mide 10 centímetros y el otro lado diferente que mide 12 centímetros. ¿Ya? La altura está justo en la mitad. O sea, a partir de esa mitad yo puedo sacar la relación de que 12 sería 6 más 6 centímetros. Entonces, al mirar este triángulo rectángulo que está aquí, la hipotenusa mide 10 centímetros. Este cateto mide 6 centímetros, pero este cateto no tengo idea. Es muy incógnito. Vamos a ver qué es lo que nos dice el señor Pitágoras. Bien, vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras a partir de este paso, donde ya lo tenemos escrito con la raíz cuadrada. La medida de un cateto
se calcula, ¿no es cierto?, planteando esto: raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Aquí tienes la fórmula de cómo hallar la medida de un cateto, ¿ya?, en un triángulo rectángulo. Esa fórmula la puedes copiar en tu cuaderno y tenerla, en donde la medida del cateto va a ser igual a raíz cuadrada de todo lo que está aquí adentro, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10. 10 al cuadrado menos, ¿cuánto mide el cateto? 6 al cuadrado. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y a todo eso al final le tengo que sacar la raíz cuadrada. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100, menos 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Ahora hago la resta. A 100 le quito 36. 100 menos 36, 64. Ahora le saco la raíz cuadrada al 64, que sería 8. Por lo tanto, el cateto mide 8. Entonces, la altura del triángulo isósceles es de 8 centímetros. En resumidas cuentas, tú lo que puedes hacer ahora es lo siguiente, como te mencioné a través de este problema. Copia y escribe en algún sector de tu cuaderno, ¿ya?, en algún sector de tu cuaderno, esta fórmula que te va a ayudar. ¿Qué? Para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tienes que calcular la raíz cuadrada, ¿ya?, la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos al cuadrado, que es este desarrollo. ¿Ya? Aquí está paso a paso cómo se desarrolla. Pero esa fórmula es muy importante que la escribas en algún lado o en tu cuaderno y que te la memorices. Esto es para calcular hipotenusa, o sea, el lado más grande de un triángulo rectángulo. Luego tenemos la otra fórmula para calcular uno de los catetos, que es calcular la raíz cuadrada de la resta de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y ahí está desarrollada paso a paso, como ejemplo. Entonces, de esta manera, tú aprenderás a calcular en cualquier triángulo rectángulo la hipotenusa y uno de los catetos. Sirve para los dos catetos la fórmula de cateto, ¿ya? Por eso este señor Pitágoras a esos lados le puso el mismo nombre, cateto, cateto. Sirve tanto para encontrar la medida de este cateto como la otra medida del otro cateto. ¿Y qué son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto de un triángulo rectángulo cualquiera. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta lección de matemática. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a suscribirte a este canal y a este proyecto de matemática. Tío Jorge de Matemática, que te estará acompañando con lecciones de matemática. También, si estás aprendiendo junto con nosotros, te invito a que a este video le des like, y que también al suscribirte actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que estaré compartiendo contigo semana a semana. Visita, suscríbete y comparte al conocimiento matemático libre y al aprendizaje compartido. Bien, ha llegado la hora de despedirnos y disfruté grabando para ti esta lección, tanto como espero que también hayas disfrutado aprendiendo junto con nosotros y compartiendo con todas las personas. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad y me despido. Hasta la próxima.
Adiós. Chao, chao.